sistólica del ventrículo. Aquí vamos a ver todas las causas que incrementan el CPK total. Entonces, como ven, no solamente va a ser el infarto el que aumente los niveles de CPK o los niveles de troponina. El infarto agudo de miocardio, las enfermedades cerebrovasculares, los shocks, las hipertermias, las miopatías, hipotiroidismo, o sea, son todas estas las causas que pueden provocar incremento de la enzima. Por lo tanto, es una enzima bastante inespecífica, ¿no? Pero como les vuelvo a reiterar, nos sirve para establecer pronóstico. Y si es un paciente con dolor torácico típico, alteraciones electrocardiográficas y aumento de CPK, no vamos a estar pensando en otra enfermedad, sino en el infarto, pues, ¿no? Obviamente. Muy bien. Todas las situaciones siguientes quitan valor diagnóstico a la elevación de la CPK en el infarto agudo de miocardio, excepto la enfermedad renal crónica, inyección intramuscular, poscirugía, todo lo que implique daño muscular de músculo esquelético, acuérdense, también eleva los niveles de CPK, ¿no? Dentro de ellos está la falla renal crónica, las miopatías en general, cualquier daño en el músculo cardíaco también puede provocar elevación del CPK. Las intervenciones quirúrgicas por daño al músculo esquelético o a las paredes musculares por las lesiones va a liberar también incremento de los niveles de CPK. ¿Qué patología aquí ustedes creen que no elevaría los niveles de CPK? La taquicardia, ¿no? La taquicardia sinusal. Después de un infarto de miocardio, ¿cuál de las siguientes o de los siguientes fármacos es útil para evitar la dilatación del ventrículo izquierdo? A ver, ya les dije, chicos. A ver, doctor, usted el primero. ¿Cuál? A ver, doctor. Evita la dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Qué es dilatación del ventrículo izquierdo? ¿Qué es lo que queremos evitar? El remodelamiento. ¿Cuáles evitan el remodelamiento? Un mal remodelamiento del ventrículo izquierdo. Los YECAs, ¿no? Dentro de los YECAs, ¿quiénes están? Captopril. Muy bien, entonces vamos a ver aquí lo que es el electrocardiograma en un infarto agudo de miocardio. Y vuelvo a reiterarles, onda T, isquemia, segmento ST, lesión, onda Q, necrosis. Entonces, luego de producida la obstrucción, más o menos en el periodo de 2 a 5 minutos, este es un electrocardiograma normal. Recuerden, la onda, la pendiente ascendente de la onda T es lenta y la descendente es rápida. Acá en la isquemia subendocárdica vamos a tener que son ambas ramas tienen la misma pendiente y se hacen puntiagudas, ¿no? Como que aquí uno ve el electrocardiograma y podría decir es un poco inespecífico, la hiperpotasemia, hay otras enfermedades y trastornos de medio interno que pueden provocar también este tipo de alteraciones electrocardiográficas, pero asociado al dolor nos está indicando obviamente que estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Entonces, por eso el electrocardiograma es la herramienta más importante en el momento del infarto agudo de miocardio, porque a los 2 minutos ya tenemos alteraciones electrocardiográficas. Si existe dudas, lo tomamos nuevamente a los 10 minutos y ya vamos a ver cómo progresa la lesión. Entonces, en una isquemia subepicárdica, a ver, en la subendocárdica la onda T es puntiaguda, ¿no es cierto?, y positiva. En la isquemia subepicárdica, la onda T es negativa, con ramas simétricas, y estos cambios se producen a los 5 o 7 minutos después de producido el dolor. El punto J todavía no se ve alterado. El punto J está equidistante casi con la línea isoeléctrica del trazado electrocardiográfico. Entre 7 a 20 minutos ya vamos a tener evolución del infarto y vamos a tener la evolución en el segmento ST, que es el que nos indica la lesión. Entonces estamos frente a una lesión subepicárdica, es decir, el punto J supradesniveló y el segmento ST se hace convexo con supradesnivel. Entonces a los 7 a 20 minutos vamos a tener este patrón clásico del electrocardiograma. Punto J elevado, ST convexo con una onda T negativa. Entonces aquí estamos frente a una lesión subepicárdica con isquemia subepicárdica. Aquí estamos todavía dentro del tiempo fundamental como para que este paciente pueda ser revascularizado. Isquemia, lesión. Pasado los 20 minutos, dice que ya cualquiera puede leer el electrocardiograma porque ya vemos las ondas Q.
Entonces acá ya estamos encontrando las ondas Q patológicas que nos está indicando necrosis subepicárdica, o sea, aquí ya hay muerte celular. Entonces, esta onda Q patológica, ¿cómo es? Hemos dicho más de la cuarta parte del complejo de la onda R, o que mida más de 40 milisegundos. Entonces, es una onda Q patológica. El punto J está ya en las nubes, estamos a ver a 2, 4 milímetros por encima, con un segmento ST supradesnivelado. La onda T ya no se visualiza bien, pero sigue siendo todavía negativa. Aquí todavía estamos evolucionando, ¿no? Este es el complejo de Pardee, en la cual ya encontramos la necrosis, la lesión subepicárdica y además la isquemia subepicárdica, ¿no? Este electrocardiograma ya es un electrocardiograma donde ya hay muerte celular. Estamos hablando luego de los 20 minutos, ¿no? Ahora, si vemos este electrocardiograma, cuando ya se produce, el infarto del miocardio, el SICA-ST elevado, es decir, donde existe ya necrosis subepicárdica, la evolución del electrocardiograma es que queda su huella, ¿no? Su cicatriz, que vienen a ser las ondas Q. Por ejemplo, en este caso han quedado ondas Q en todas las derivaciones precordiales, B2, B3, B4, con un punto J supradesnivelado y un segmento ST supradesnivelado, ¿no? Y esto permanece en el tiempo, es decir, con el pasar de los años. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma así, por ejemplo aquí este es después de 3 meses de la fase de la lesión aguda, que nos está indicando que ese ventrículo izquierdo dilató. Cuando dilata el ventrículo izquierdo nos está indicando que ha quedado un aneurisma residual. Entonces vemos este electrocardiograma después de producido un evento agudo, después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, de manera persistente, entonces ya hablamos de un aneurisma de ventrículo, En este caso vendría a ser de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Muy bien, estas son las derivaciones electrocardiográficas, en las cuales nos van a determinar, nos van a orientar por el tipo de arteria que está lesionada y la cara también afectada. Entonces el ventrículo izquierdo va a tener su cara, que es la cara inferior, la cara anteroseptal y la cara lateral. Esta es la zona del ápice del ventrículo izquierdo. La pared posterior, la llamamos posterobasal en realidad, ya posterior dorsal ya fue la nomenclatura antigua, por eso ahí dice O posterobasal. Entonces la pared inferior, ¿quién nos va a determinar qué derivaciones nos determina la pared inferior? Las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Cualquier alteración en estas derivaciones nos está indicando la lesión a nivel de la cara inferior, el daño a la cara inferior. La pared lateral, si es lateral alto, ABL, si es lateral, D1. Las zonas apicales, B5, B6 y toda la zona anteroseptal desde B1 hasta B4. Anteroseptal basal, medial, apical, ¿no? Ya un poco más exquisitos, pero toda la zona anteroseptal es desde B1 hasta B4. Y la zona posterior, que viene a ser las derivaciones B7 y B8. A ver, situaciones que debemos de conocer o complicaciones importantes de cada uno de los infartos. Cuando se infarta la cara inferior, puede acompañarse de infarto de ventrículo derecho. Otra complicación son los trastornos de conducción, los bloqueos auriculoventriculares, porque recuerden que la cara inferior está irrigada por lo general por la arteria coronaria derecha, y la arteria coronaria derecha irriga la cara inferior, irriga parte del ventrículo derecho y también irriga el nodo auriculoventricular. Entonces, mientras más alta sea la afección de la coronaria derecha, es decir, sea la afección más proximal de la arteria, va a haber compromiso de ventrículo derecho y compromiso del nodo auriculoventricular, y por eso se produciría trastornos de conducción. Cuando se afecta la cara anterior, y la cara anterior está irrigada básicamente por la arteria descendente anterior junto con sus diagonales, las principales complicaciones pueden ser rupturas de pared, ¿no? Entonces se rompen las paredes, puede haber ruptura de los músculos papilares también. Esas serían más que todo complicaciones mecánicas cuando se afecta la pared anterior. Y la pared lateral, que está afectada, generalmente, que está irrigada, por la arteria circunfleja, y dentro de las complicaciones, sobre todo son complicaciones mecánicas.
Cuando la cara anterior presenta complicaciones eléctricas, es decir, arritmias, el pronóstico es malo. Cuando la cara inferior presenta complicación del ventrículo derecho, también el pronóstico es malo, ¿no? Si un paciente presenta una complicación mecánica, el tratamiento es quirúrgico, cirugía urgente. Si presenta un trastorno eléctrico, como por ejemplo por la afección de la cara inferior con un trastorno de conducción, es decir, un bloqueo, el paciente va a requerir marcapaso. Y el marcapaso por lo general se coloca de manera transitoria. El día 7 de producido el infarto en promedio, ya el paciente empieza a recuperar su ritmo, porque el nodo ya se ve irrigado por otras arterias y puede recuperar el ritmo, y entonces ya el paciente ya no requiere un marcapaso definitivo. Pasado ese día ya el paciente requiere marcapaso definitivo. Muy bien. Las arritmias cardíacas, ¿con qué vamos a tratar? Si son arritmias cardíacas complejas, como taquicardias ventriculares o básicamente arritmias ventriculares, entonces vamos a utilizar fármacos como por ejemplo la miodarona, ¿no? Lo ideal siempre son los beta bloqueantes, pero si el paciente está muy descompensado no podemos utilizar todavía beta bloqueantes. Yo les di el resumen de la clasificación de las derivaciones. Esta es una clasificación obviamente más exhaustiva, pero recuerden esto fundamental porque en el examen tampoco son tan exquisitos. Cara inferior de 2 de 3 a BF, cara lateral a BL de 1, cara anterior desde B1 hasta B4 y posterior B7, B8. Eso es lo que tienen que tenerlo así bien memorizado. Acá tenemos un electrocardiograma de un paciente varón de 65 años que ya está con medicación en uso de enalapril, más atenolol y aspirina. Entonces, ¿qué alteraciones encontramos a ver en este electrocardiograma? Primero, ¿está en ritmo sinusal? ¿No está en ritmo sinusal? A ver, doctor, usted de lentes, el primero. ¿Está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal? Uy, 2:37. ¿Qué le parece? A ver, criterios de ritmo sinusal. Ondas P, ¿cómo son esas ondas P? Ya, bueno, ya va por ahí. Ondas P en todas las derivaciones. Pero, ¿qué más nos interesa de las ondas P más que estén en todas las derivaciones? Que sean positivas, ¿dónde? A ver, doctora, usted que está detrás del doctor. Y la doctorita de atrás va pensando en otro criterio. ¿Positivas dónde? ¿Dónde deben ser positivas? A ver, doctora, usted, ¿positivas dónde? Ya, D2 y ABL, siempre, ¿no? Y D1, ABF pueden ser positivas porque muchas veces no se visualizan, pero D2 y ABL siempre positivas. Muy bien. Doctora, ¿usted qué otro criterio? Seguidos de complejo QRS. ¿Usted, doctora de amarillo, otro criterio? ¿Cómo? ABR negativo. Ya, perfecto. ¿Usted, doctor? Uno más. Distancia entre R y R. Ya, bueno, perfecto, muy bien. Entonces estamos frente a un ritmo sinusal. Muy bien. Segundo lugar, vamos a ver cómo son los complejos QRS. ¿Qué le llama la atención de esos complejos QRS? A ver, usted, doctor, y que está detrás de la doctora de amarillo. ¿Cómo debe, a ver, los voy a ayudar un poquito. ¿Cómo debe ser el complejo QRS en las precordiales, que tanto hemos insistido? ¿Ve ondas Q por algún lado? A ver, doctor, usted de rojo. ¿Hay ondas Q patológicas en las precordiales? Ya les estoy dando más ayuda. ¿Cuáles son las características de las ondas Q patológicas? Dos características importantes. Más de la cuarta parte de la onda R o que mida más de 2 cuadraditos, ¿no es cierto? Tenemos ondas Q patológicas en las derivaciones precordiales.
Y a ver, miren la cara inferior. A ver, doctor, usted de anaranjado, el segundo de aquí. A ver, doctor, ¿qué le parece las ondas, los complejos QRS en la cara inferior? Lo que se le ocurre. ¿Hay Qs? En la cara inferior es de 2, de 3 y ABF. Y vemos, ¿no es cierto? Miren, en D3, QR. Hemos dicho la primera onda negativa es Q, la primera positiva es R. ¿Se ve? Entonces la onda Q, tenemos una onda Q evidentemente patológica, más de un cuarto de la onda R, ¿no? Y tenemos aquí en ABF también ondas Q. Para nosotros hablar de necrosis de una, de necrosis, está bien dicho, en el electrocardiograma tienen que ser más de 2 derivaciones contiguas. ¿Qué pasa si solamente encuentro aquí en D3 esta onda Q y no encuentro ni en ABF ni en D2? No significa nada. Entonces tiene que haber mínimo en 2 derivaciones contiguas. Entonces tenemos aquí en D3, perdón, onda Q patológica. Entonces ya encuentro una onda Q patológico, tengo que buscar en las otras derivaciones de la misma cara. D2, aparentemente no hay nada allí. ABF, tengo onda Q. Entonces probablemente aquí ha habido una necrosis de cara inferior. En las precordiales que estoy viendo, onda QS cuando no veo onda R, QS en B1, QS en B2, en B3 que ya la R debe ser del mismo tamaño que la S, ya no tengo R, es una R muy pequeñita, como si se hubiera amputado la R. Entonces aquí también es prácticamente una onda QS en B3. Entonces aquí hay signos de necrosis en este electrocardiograma, ¿no? Necrosis de 3, perdón, ABF, B1, B2, B3. Entonces hablamos, bueno, insuficiencia coronaria, bueno, ya es el diagnóstico clínico que ha tenido, pero QS en B1, B2, en B3, QRS, pero esa R es anormal, porque hemos dicho que en B3 y B4 las R's deben de ser casi equidistantes. Y las ondas Q en D3 y ABF, que acá dice que son dudosas porque nos faltaría D2, ¿no? Pero ya ante la sospecha de dos derivaciones contiguas ya se debe sospechar en necrosis. Entonces hay un área eléctricamente negativa, es decir, necrosis en la cara anteroceptal y probablemente también en la zona inferior. ¿Ven, chicos? Entonces solamente es cumplir los pasos de la lectura del electrocardiograma. Muy bien. El electrocardiograma del infarto de miocardio de localización inferior se caracteriza por la presencia de ondas Q patológicas. ¿De qué derivaciones? Perfecto, muy bien. Entonces, aquí están todas las arterias que irrigan las cavidades cardíacas. Pero en resumen, coronaria derecha que va a irrigar lo que es el ventrículo derecho y la cara inferior del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de dominancia derecha, ¿puede existir también dominancia izquierda? Sí, puede existir dominancia izquierda, que es en un 40%, donde la circunfleja irriga la cara inferior. Puede existir también, pero por lo general es la coronaria derecha la que irriga la cara inferior y parte del ventrículo derecho. Luego tenemos el tronco de la coronaria izquierda, como vemos aquí, y la coronaria izquierda va a tener 2 ramas, la descendente anterior, que es una de las arterias que irrigan la mayor cantidad de masa del ventrículo izquierdo. La pared anterior, la pared lateral, la porción apical, la descendente anterior junto con sus diagonales. Acá, por ejemplo, tenemos una primera diagonal bastante larga que irriga toda la punta del ventrículo izquierdo, el ápice, ¿no? Acá tenemos una segunda diagonal. Y tenemos otra rama que viene a ser la circunfleja, que va a irrigar básicamente la pared lateral del ventrículo izquierdo. Acá tenemos el tronco de la coronaria derecha. La coronaria derecha da una ramita al nodo sinusal, o sea, imagínense, mientras más alta sea la lesión, la obstrucción, ¿quiénes se afectan? Si se cerrara acá, afectaría al nodo sinusal. Va bajando, da una ramita al nodo auriculoventricular, si se cierra acá, va a afectar el nodo auriculoventricular, ¿no? Y así sucesivamente. Mientras más distal sea el cierre de la arteria, menos complicaciones va a tener, menos cantidad de músculo cardíaco se va a afectar. Muy bien, más de lo mismo. Y la causa más probable de un IMA de cara anteroceptal es una obstrucción ¿de qué arteria? A ver, ¿de qué arteria? Anteroceptal. Cara anterior del músculo cardíaco.
A ver, doctor, usted de fondo, de camisa azul con lentes, el que se está ocultando por allá. ¿Cuál es la causa más probable de un IMA de cara anteroseptal? La cara anterior, hemos dicho, la mayor parte del músculo cardíaco, cara anterior, apical, descendente anterior. ¿Ya? Coronaria derecha es ventrículo derecho y pared inferior, y circunfleja es pared lateral del ventrículo izquierdo, descendente anterior. Uno de los siguientes datos clínicos no es característico del infarto de ventrículo derecho. No hemos mencionado el infarto de ventrículo derecho. El infarto de ventrículo derecho por lo general se asocia con el infarto de pared inferior, ¿no? Como hemos señalado. Cuando se produce el infarto de ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, recuerden que el ventrículo derecho maneja más volúmenes que presiones. No vamos a tener signos de falla cardíaca típica, es decir, no va a haber congestión a nivel pulmonar, no va a haber el ritmo de galope, no va a haber, porque no maneja presiones, el ventrículo derecho maneja básicamente volúmenes. Entonces lo que vamos a tener en estos casos, ¿qué va a ser? Hipotensión arterial por disminución de volumen. Va a haber también crecimiento de hepatomegalia, ¿no? Pero no vamos a tener, por ejemplo, signos de congestión producida por falla cardíaca izquierda, es decir, todos los criterios que les mencioné, de los criterios de Framingham, de falla cardíaca descompensada, ninguno de ellos va a tener cuando se produzca el infarto de ventrículo derecho. Entonces hay una triada que es importante. La triada del ventrículo derecho es radiografía de tórax limpia, es decir, no vamos a encontrar nada de congestión pulmonar, ingurgitación yugular positiva e hipotensión arterial. Esos son los tres criterios de infarto de ventrículo derecho, ¿no? Entonces ven paciente con un infarto de cara inferior, pero además tiene hipotensión arterial, tiene ingurgitación yugular y tomaron la placa radiográfica y no hay nada de congestión pulmonar, tiene además infarto de ventrículo derecho. Ya estaríamos hablando de un caso raro, pues, ¿no? En el cual también hay falla cardíaca izquierda por un compromiso amplio del ventrículo izquierdo y además ventrículo derecho. Lo que siempre va resaltar más va a ser la falla cardíaca izquierda que la ventricular derecha, pero un infarto de ventrículo derecho son esos tres ítems que les he indicado, ¿ya? Mujer de 72 años con dolor torácico sugestivo de isquemia miocárdica de 6 horas de evolución. EKG, descenso del segmento ST de B2 a B6. Estamos frente a un SIC-ST elevado, un SIC-ST no elevado. Doctora, usted de anaranjado. ST elevado, ST no elevado. Sí, usted, doctorita. No elevado, perfecto, ¿no? Porque el electrocardiograma es el que diferencia elevado o no elevado. ¿Cuál de las opciones terapéuticas no es adecuada? A ver, ¿qué es lo que no hacemos en un ST no elevado? ¿Qué hemos dicho? En el elevado es reperfusión. Inmediatamente angioplastía primaria utilizamos trombolíticos. Utilizamos trombolíticos en el ST elevado de manera rápida, ¿no? Una de las dos terapias tenemos que elegir en función al tiempo en el que ingresó el paciente. Pero un ST no elevado, ¿hacemos reperfusión de manera inmediata? No hacemos reperfusión de manera inmediata. Entonces, de todos estos fármacos, sería aquí el tenecteplase, ¿no? El tenecteplase es utilizado para lo que es la trombolisis, alteplase, tenecteplase, utilizados para trombolisis, que no está indicado para un paciente con infarto, con descenso del segmento ST. Todo lo demás sí está indicado, la enoxaparina, como hemos indicado como anticoagulante, clopidogrel, aspirina o la heparina sódica, pero terapia de reperfusión inmediata no está indicado en un paciente con IMA ST no elevado. Perfecto. Paciente de 55 años con ICC por miocardiopatía alcohólica, tiene una clase funcional 4/4 e hipertensión arterial esencial de 180/110. ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado para disminuir su presión arterial? Bueno, esto vamos a enfatizar un poco más en la revisión de hipertensión arterial, pero en ese tipo de pacientes
lo que utilizamos más es los IECA, ¿no? Los IECAs. Podemos utilizar beta bloqueadores en una crisis hipertensiva, esa es clase 1A, o sea, sí se utiliza en una crisis hipertensiva, ¿no? Varón de 57 años, con presión arterial de 155/90. Hace 4 años se hizo revascularización coronaria y desde entonces no presenta dolores torácicos. Resto de exploración normal y se confirmó hipertensión en 2 visitas repetidas. Fármaco de elección. Si es coronario, tendríamos en realidad varias opciones, pero ¿cuál fármaco elegimos? La respuesta, la B, coronario crónico, beta bloqueadores, ¿no? Todos los coronarios beta bloqueadores. ¿Qué hacen? Previenen un nuevo infarto, además de disminuir la mortalidad. Primera opción sería el beta bloqueador, de ahí le siguen los IECAs. Los calcioantagonistas dependiendo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Paciente 62 años, tuvo IMA hace 3 meses, consulta por palpitaciones. En estudio electrocardiográfico hay frecuentes sístoles prematuras ventriculares, o sea, tiene arritmia ventricular. ¿Cuál antiarrítmico disminuye la potencial mortalidad en esta situación? IMA hace 3 meses, o sea, no estamos en una fase aguda, ¿no? Porque la fase aguda queremos revertir esa arritmia ventricular y utilizamos amiodarona. Pero cuando ya ha pasado 3 meses, vamos a utilizar beta bloqueadores, ¿no? Los pacientes coronarios crónicos para la prevención de arritmia ventricular, prevención de un nuevo infarto, prevención de muerte súbita, disminución de mortalidad, disminución de hospitalizaciones, beta bloqueadores. Aquí hay que leer bien, ¿no? Hace 3 meses, si hubiera sido la fase aguda y extrasistolias ventriculares prematuras no se trata, pero si fuera la fase aguda, una arritmia ventricular tipo taquicardia ventricular, utilizamos lidocaína, ¿no es cierto? Pacientes de 61 años con dolor anginoso típico de 35 minutos de duración, 35 minutos de duración. Presión arterial 110/60, no está hipotenso felizmente, pulso 86 latidos por minuto, no está taquicárdico, y ahí indirectamente nos está diciendo que no hay signos de falla cardíaca. Todas las siguientes medidas pueden recomendarse excepto. ¿Qué no le vamos a dar? A ver. Estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Ustedes lo primero que pensaron, revascularizar, pero no nos han puesto como alternativa a revascularizar. ¿Qué hacen frente a un paciente infartado? ¿Canalizan una vía periférica? Sí, ¿no es cierto? Porque puede ser un paciente que si bien es cierto está compensado ahorita, pero se puede descompensar. Puede haber una arritmia ventricular compleja, puede entrar el shock cardiogénico, puede haber una complicación mecánica, romperse una pared ventricular, etcétera. Puede complicarse, entonces requiere una vía periférica. Podemos dar morfina, que es tratar el dolor con cloruro mórfico, sí, está dentro de las indicaciones, dar morfina. ¿Poner un antiarrítmico parenteral? No, porque de manera preventiva no vamos o sea, estamos tratando de prevenir una arritmia, no está presentado ningún tipo de arritmia. ¿Dar aspirina oral? Perfecto. ¿Administrar oxígeno? También. Sobre IC seco, ventrículo izquierdo dilatado y fracción de eyección extremadamente disminuida. La difusión sistólica se divide leve de 55 a 45%, moderado de 45% por debajo hasta 25% y severo por debajo de 25%. Entonces, extremadamente disminuida es una fracción de eyección por debajo de 25%. Es correcto afirmar. Es raro en pacientes con cardiopatía isquémica, nunca secundaria a lesiones valvulares. A ver, vamos a ir analizando. Es raro en pacientes con cardiopatía isquémica, no, si es un infarto grande, el corazón se dilata y va a haber alteración en la función de bomba, o sea, la fracción de eyección va a estar disminuida. Nunca secundaria a lesiones valvulares. A ver, las cardiopatías hipertróficas en su evoluciones, cardiopatías, por obstrucciones, como por ejemplo la estenosis aórtica, puede provocar dilatación del ventrículo izquierdo, sí, en las fases terminales. La insuficiencia mitral
es una de las lesiones valvulares que ocasiona dilatación valvular. O sea que las lesiones valvulares pueden ocasionar un corazón grande. Aparece con frecuencia pericarditis constrictiva, es típica de la amiloidosis cardíaca, puede aparecer como efecto secundario de la administración de adriamicina. Es frecuente en pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva nunca va a ocasionar un corazón dilatado, ¿no? Porque hay un pericardio que lo está ahí evitando de que ese ventrículo izquierdo más bien se distienda. La amiloidosis cardíaca es una cardiopatía tipo restrictiva. ¿Qué pasa con las paredes del corazón? Se engruesan y las células miocárdicas son reemplazadas por colágeno. Entonces aquí el corazón no se dilata. Puede aparecer como efecto secundario la administración de adriamicina. ¿Qué es la adriamicina? Un agente para quimioterapia, ¿no es cierto? La adriamicina es un agente que produce cardiopatía dilatada dentro de los medicamentos que se utiliza para la quimioterapia. ¿Cuál fármaco no se indica la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa? A ver, chicos, ya eso creo que ya pueden decirlo. A ver, doctora, usted la segunda, ¿cuál ahí es el que no se utiliza? ¿Y por qué? En falla cardíaca, en disfunción ventricular severa. Inotrópico negativo. ¿Quién es inotrópico negativo? Verapamilo, chicos, no se olviden, verapamilo, ya estamos reiterando. YECA sí o sí, espironolactona sí o sí, carvedilol sí o sí. Furosemida, como es severa y es un diurético altamente potente, se utiliza, aunque no disminuye la mortalidad, mejora calidad de vida. El uso de glucósidos cardíacos en el tratamiento de ICC tipo sistólica se basa principalmente en ¿qué? ¿Qué hace el digitálico? ¿Qué hace la dioxina? Es inotrópico positivo, mejora contractilidad, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, produce efecto inotrópico positivo. Inotrópico, no cronotrópico, ¿no? Es cronotrópico negativo, o sea, disminuye frecuencia cardíaca. Entre los efectos adversos frecuentes de los diuréticos se encuentran los siguientes, excepto ginecomastia, es uno de los grandes efectos, como les mencioné. Los calambres musculares producidos por la disminución de potasio en los diuréticos de asa. La dislipidemia secundaria está muy asociada con los diuréticos como las tiazidas, los que actúan a nivel de los túbulos colectores. La intolerancia hidrocarbonada también se relaciona con los niveles de hidroclorotiazida, ¿no? Con los diuréticos de los túbulos colectores. La anemia hemolítica no es un efecto adverso de los diuréticos. Señale cuál de las siguientes alteraciones no se considera como factor favorecedor de la intoxicación digitálica. Recuerden que los niveles de potasio van asociados con con la intoxicación digitálica, al igual que la hipocalcemia, los trastornos de tiroides también, la falla renal por la retención de potasio que se produce aquí, que no tiene nada que ver en la fibrilación auricular, ¿no? O sea, que la fibrilación auricular no va a favorecer la intoxicación digitálica, ¿no? Hipercalcemia, hipocalcemia, la hipopotasemia, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo ocasionan trastornos con el uso de la dioxina. Un importante efecto terapéutico tóxico de los diuréticos de asa es que ¿qué hace? ¿Disminuye la frecuencia cardíaca? No, los de asa no van a hacer eso. ¿Qué hace? Precarga, poscarga, ¿qué hace? Disminuyen el retorno venoso, ¿no? Habíamos hablado en esa gráfica que vimos de la fisiopatología de la falla cardíaca, precarga, diuréticos, poscarga, nitratos, ¿no? Entonces disminuye el retorno venoso. Bueno, aquí estamos con las dosis de los diuréticos, que ya...
Aquí, a ver. No favorece la aparición de una intoxicación digitálica en pacientes tratados con este tipo de fármaco. Corticoides, dexametasona, metilprednisolona, hidroclorotiazida, triantereno, furosemida. Tenemos el triantereno, ¿no? La furosemida por los niveles de potasio, recuerden. La hidroclorotiazida y la dexametasona y la metilprednisolona por su efecto hidrocarbonado que tiene. ¿Cuál de las siguientes describe más directamente el mecanismo de acción de los digitálicos? ¿Qué dijimos? ¿Qué hacía la dioxina? ¿Inhibición de qué bomba? ATPasa de sodio y potasio, ¿no? Ok, todo esto ya es teoría. Paciente de 75 años que tiene ICC, toma dosis tóxica de dioxina. Las consecuencias clínicas por efectos tóxicos de glucósidos cardíacos son, excepto la intoxicación por dioxina. La dioxina puede provocar, por ser cronotrópico negativo, disminución de la frecuencia cardíaca. Incluso puede provocar hasta bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Cuando se produce la intoxicación por dioxina, va a ocasionar sobre todo trastornos ectópicos ventriculares, ¿no? Bigeminismo, latidos ventriculares prematuros, arritmia ventricular en general, náuseas, vómitos, perturbaciones visuales, pero la hipocalemia no es su efecto de la dioxina, ¿no? La causa primaria de la toxicidad por digital es el calcio intracelular. Muy bien, chicos.